Y bueno, les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompaña David Núñez, él es otorrino-laringólogo de la Federación Mexicana de Otorrino-Laringología de Cirugía, Cabeza y Cuello. Bienvenido, David. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y también nos acompaña una vez más Margarita Reyes. Margarita es psiquiatra adscrita a la Clínica de Trastornos del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Bienvenida, Margarita. Gracias, Gaby. Buenos días. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver nuestra siguiente cápsula sobre ronquidos y bruxismo cuando rechinamos los dientes? Vamos a verla. A veces hay ocasiones en que uno está todo el día estresado, quiere llegar a descansar y no podemos, porque el ronquido a veces hasta en la habitación continua que es de los niños se sigue escuchando y no se da cuenta uno cuando ronca. De hecho, a mí me ha tocado escuchar cuando ronco, bueno, por ejemplo, uno está durmiendo, a veces en el día que se quedó uno dormitando, empieza uno a roncar, un ruido cualquiera X, y de repente se despierta y se alcanza uno a escuchar todavía el ronquido que uno tiene, pero el hecho de estar roncando es algo que a veces se puede dar como un separamiento de parejas también, porque es insoportable. Cuando uno tiene el sueño ligero es un martirio, pero cuando lo tienes pesado, que es en el caso de mi esposo, que ni cuenta se da, pues él ni cuenta se da cuando está roncando y ni cree que ronque, pero es un ronquido de decir ya. ¿Sabías que la roncopatía es una enfermedad que afecta al 60% de los hombres y al 40% de las mujeres entre los 41 y 64 años? De no dormir bien, al siguiente día uno anda de malas, estresado, no concuerda todo como debe de ser, cosas así. Roncar no es sinónimo de descanso, sino un problema de oxigenación que puede producir males del corazón, hipertensión arterial, pulmonar y pérdida de la memoria. Algunos especialistas opinan que la gente que ronca puede tener además problemas circulatorios, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, cambios de carácter, falta de concentración o accidentes laborales y automovilísticos. Yo he escuchado como trastornos del sueño, pues varias cosas. Por ejemplo, el insomnio, el sonambulismo, el ronquido que definitivamente no deja dormir, las pesadillas, a veces hasta los sueños bonitos, o sea, ya no que se califican como pesadillas, los sueños bonitos también a veces sí te producen un trastorno, porque yo al menos me he despertado emocionada y también por lo contrario, cuando son pesadillas sí me despierto. Si ha sido que con la pareja sueño algo, hasta de malas estoy echándole en cara algo. ¿Sabías que desde 1960 se describieron los primeros trastornos del sueño y desde entonces se han formado especialistas y clínicas donde se atienden algunos padecimientos como el insomnio, sonambulismo, terror nocturno, enuresis y bruxismo o rechinido de dientes? Pero qué bueno concentrarnos en esta idea de que el ronquido no es igual a descanso, ¿no? Porque muchas veces mucha gente sí lo piensa así. Y bueno, hablaban sobre algunas consecuencias como hipertensión arterial y pulmonar. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se da por el constante aumento en la presión del pulmón. Al no poder entrar el aire hacia el pulmón cuando estamos respirando, sí, pues va habiendo cambios en la presión de la sangre y esto va causando que el corazón trabaje más, y al mismo tiempo pues envejece más rápidamente, ¿no? Son pacientes que comienzan a tener problemas cardíacos a una edad más temprana, ¿no? Y vaya que temprana, porque por ejemplo aquí tengo una llamada de Margarita Caballero que nos dice: mi hijo de 3 años ronca desde recién nacido y en el centro de salud me dijeron que era normal y solo me recomendaron que le pusiera gotitas de solución salina en las fosas nasales. ¿Es cierto que es normal? Y su segunda pregunta, si las gotas sirven. Bueno, no es normal que ronque. A veces los niños llegan a roncar por estar en una mala posición. Los niños cuando son pequeñitos se mueven por toda la cama, no tienen una localización específica como cuando ya somos adultos, sino andan recorriendo toda la cama y a veces quedan chuequito el cuello, ¿no? Pero un niño que está roncando constantemente hay que buscar otro tipo de problemas. Específicamente en niños pequeñitos como el que nos describen, lo más frecuente es un problema en amígdalas, en las anginas, o en adenoides, que es un tejido que está atrás de la nariz, que no se alcanza a ver, pero que cuando crece puede producir que no pase bien el aire hacia el resto de la vía aérea.
Y otra opción sería que hubiera un problema adentro de la nariz que previniese que pasara bien el aire y esto va a producir que esté Como el roncando. tabique desviado, algo así. Sí, o una rinitis, una inflamación de la mucosa nasal. Ahora, un pequeñito, si tiene este problema desde el nacimiento, pues habría que hacer un examen de su vía aérea para ver cuál es el problema. El asunto es que sepan que no es normal que el niño ronque. Sí, en niños tan pequeñitos casi siempre vienen siendo un problema de adenoides y de amígdalas. ¿Sí? Aunque de recién nacidos es muy raro que tengan crecimiento de este tejido, a los 6 meses ya comienzan a tener crecimiento. Claro. Y Margarita, estabas explicando por qué esto de la disfunción eréctil como otra de las consecuencias de roncar. Claro. Bueno, antes me gustaría decirle a Sí. nuestra televidente que puede llevar a su A hijo, Margarita, tu necesita a tocaya. Margarita, ¿sí? Vale la pena hacerle un estudio de sueño, ver si este ronquido se relaciona con apneas y en todo caso recomendarle probablemente que lo operen. Puede recibir atención en el INER y de la preconsulta lo enviarán a la clínica de trastornos del sueño para descartar que tenga apnea. Y bueno, volviendo a tu pregunta, Gaby, esto de la disfunción eréctil puede ocurrir, no siempre ocurre, pero puede ocurrir porque durante los episodios de colapso de la vía aérea hay hipoxemia, o sea, disminución de oxígeno en todo nuestro cuerpo y esto afecta a todo nivel, Esa es en la todos apnea. niveles, exacto. Y lo que ocurre es una disminución en la secreción de testosterona. Entonces, esto tiene que ver con la función eréctil. Entonces, eso otra área, otro órgano de impacto, aunque no es como que lo más importante, ¿no? Pero es una de las consecuencias. Claro, es una de las consecuencias. Y bueno, volviendo al caso de Margarita y su hijo, ¿qué consecuencias podría tener en el niño, por ejemplo, esta apnea? Ok, los niños pueden desarrollar también desde pequeños hipertensión arterial pulmonar secundario a la hipoxemia a la que están sometidos cada noche, que no pueden dormir, y pueden desarrollar alteraciones de la conducta, no déficit de atención como tal, no es que los niños se hagan hiperactivos, pero sí pueden tener disminución de la tolerancia a la frustración, ser más irritables, poco tolerantes, en la escuela no les va muy bien, despiertan cansados, de malas, entonces... El crecimiento. Claro, el crecimiento también hay en los niños que roncan, es muy interesante este comentario, Gaby, porque los niños que roncan también tienen disminución de la secreción de la hormona del crecimiento. Entonces, es fabuloso ver cuando se corrige la apnea, en los niños el tratamiento de apnea es quirúrgico, les quitan amígdalas, adenoides, y empiezan a crecer, ¿no? Duermen muy bien y empiezan a Qué crecer. importante. Y bueno, por ejemplo, nos habla Gerardo Ibarra. Desde hace un año y ronco mucho sin importar la posición en la que duerma. Ya tengo inflamada toda la garganta. ¿Qué puedo hacer? No tengo sobrepeso. Primero debería de acudir a que se le hiciera un examen físico. Esto lo puede hacer ya sea en una clínica de sueño o directamente su médico Con de el cabecera otorrino, o el el otorrino, que contamos normalmente con otro armamentario que nos facilita ver adentro de las cavidades. Y ver, por ejemplo, generalmente son pacientes que ya tenían algún trastorno y se ha ido aumentando, ¿no? El problema del ronquido se considera que va evolucionando. Primero roncaban un poquito, después comienzan a roncar un poco más, después comienzan a hacer hipopneas, después comienzan a hacer apneas, hasta manifestarse. ¿Hipopneas? ¿A qué te refieres? Es una apnea más cortita, ¿no? O sea, te quedas sin respirar, pero es por poco tiempo. ¿Qué ¿no? estaremos hablando? ¿Un segundo? No, 2 menos segundos. de 10 segundos. ¿no? Claro, sí. Y más bien es como el semicolapso de la vía aérea, o sea, no es el colapso total de la vía aérea. Apnea es, la vía aérea se colapsa, se cierra. Y hipopnea es cuando medio que se está cerrando y esos son hipopneas. Y eso es como, lo comenta el doctor, es como el espectro de la enfermedad, ¿no? ¿En Desde la el apnea ronquido cuánto hasta la tiempo apnea. se llega a colapsar? ¿Cuántos segundos? En apnea se considera patológico arriba de 10 segundos. Allá de 10 segundos ya comienzas a pensar que debes de... Y bueno, podríamos pensar, David, que el primer paso sería ir, por ejemplo, con el otorrino, descartar que hay alguna obstrucción en la parte superior. Sí, sí puede tener un problema de respiratorio, por ejemplo en la nariz, que sería algo muy común. El 20% de la población mundial tiene rinitis alérgica, la cual va a producir que tengas una
aumento de volumen, o sea, de que el espacio que tienes adentro de la nariz para respirar se hace más pequeñito, pues te entra menos aire durante el día y cuando te acuestas te entra todavía menos. Lo habitual es que son pacientes que cuando se acuestan a dormir se les tapa la nariz. Así es. ¿Sí? Esto, si ya tenías la predisposición a roncar, va a facilitar que ronques con mayor facilidad. Por supuesto. Y bueno, Julia Sobrante nos dice, mi esposo usa descongestionantes y lubricantes nasales porque ronca mucho, pero no le ayudan. ¿Qué tratamiento puede disminuir sus síntomas? Ok, aquí que también viene un poco enlazada a la pregunta anterior. Sí. Es importante saber que no solo la obesidad es factor de riesgo para apnea y para ronquido. O sea, uno puede estar delgado y roncar, como es el caso de quien nos llamó. Entonces, hay que investigar si el ronquido viene asociado a un sueño poco reparador, a somnolencia durante el día. Sí. Debemos de buscar apnea, hay que hacer un estudio de sueño y valorar esta causa. Muy bien, bueno, pues volvamos después de esta pausa con una cápsula sobre el insomnio. Quédate con nosotros.